Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Ruth Vázquez y el día de hoy vamos a desarrollar un tema que muchos de ustedes ya están familiarizados con este tema, ¿verdad? Pero lo vamos a desarrollar a través de un mapa conceptual en el cual vamos a ir definiendo cada concepto y dando ejemplos del mismo. El tema es clasificación de la materia. Este tema pues ya muchos de ustedes lo han visto, ¿verdad? Como les decía, lo han visto, no es nada nuevo para ustedes, pero lo vamos a ver el día de hoy y espero que les agrade, ¿verdad? Espero que les sea de mucha utilidad. Y vamos a ir viendo, en primer lugar vamos a recapitular. Vamos a empezar recapitulando lo que es la materia. Como todos ya sabemos, la materia es todo aquello que existe a nuestro alrededor. Todo aquello que tiene masa, que contiene volumen y que ocupa un lugar en el espacio, todo eso es materia. La materia también la podemos dividir como materia viva y materia no viva. Nosotros incluso formamos parte de lo que es la materia viva. Y todas las sustancias que existen en la naturaleza y las que han sido formadas, ¿verdad? O creadas por el hombre, también son parte de la materia. Es decir, materia es todo lo que existe en el universo. Todo aquello que tiene masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio es materia. Muy bien. Ahora que ya definimos de nuevo lo que es materia, vamos a seguir explicando cómo es que se clasifica la materia. La materia la podemos clasificar de la siguiente forma. En primer lugar, la podemos clasificar como sustancias puras. Vamos a colocar acá nuestro concepto de sustancias puras. La podemos clasificar como sustancias puras. ¿Y qué es una sustancia pura? Una sustancia es una composición mínima de un compuesto, pura, ¿verdad? De un compuesto y que no se puede separar más por métodos físicos. Eso es una sustancia pura, que tiene con una composición definida y que ya no la podemos separar más por métodos físicos. Eso es una sustancia pura. ¿Y cómo existen las sustancias puras en el universo? Podemos ver que las sustancias puras existen de la siguiente manera. En primer lugar, en lo que son elementos y en lo que son compuestos. Entonces, las sustancias puras existen en la materia como elementos y como compuestos. ¿Y qué son los elementos? Bueno, entonces vamos a ver que los elementos son todas aquellas sustancias que están formadas por un mismo tipo de átomos. Esos son los elementos. Todas aquellas sustancias que están formadas por un mismo tipo de átomo. Ejemplos de elementos, podemos mencionar algunos ejemplos de los elementos. Por ejemplo, lo que es la plata, lo que es el hierro, lo que es el oro, por ejemplo. Esos son algunos ejemplos de lo que son elementos. Los elementos los podemos encontrar y los podemos clasificar rápidamente en lo que es la tabla periódica. Muchos de ustedes ya conocen la tabla periódica, ¿verdad? Para algunos tal vez es nuevo, pero los elementos existen en la naturaleza y están clasificadas en una herramienta que se llama tabla periódica y existen alrededor de 118 elementos por el momento. La plata, el hierro y el oro son algunos ejemplos de elementos que nosotros podemos mencionar. Aquí vamos a, también para que ustedes vayan viendo, tenemos por ejemplo una varilla de cobre, es un tipo de sustancia pura, es un elemento. El cobre es un elemento que lo podemos encontrar en la tabla periódica y que forma parte del grupo de los elementos llamados metales. Este es una varilla de cobre, entonces es un elemento. Existe en la naturaleza. Su composición es de un mismo tipo de átomos, ¿verdad? Por eso pertenece a lo que son los elementos. Y
tenemos otro ejemplo de elemento, lo que es el aluminio. El aluminio también es un elemento que existe también en la naturaleza y que lo podemos clasificar como un tipo de elemento del grupo de los metales. Entonces, estos son ejemplos de elementos. Ya dijimos entonces que son elementos. Son todas aquellas sustancias que existen, algunos de forma natural y otros han sido creados sintéticamente, pero que su composición es de un mismo tipo de átomo. Esos son los elementos químicos. Muy bien. Ahora vamos a seguir. Vamos a observar entonces y vamos a definir lo que es un compuesto. Ya definimos lo que son elementos, ahora vamos a definir lo que son compuestos. ¿Qué son compuestos? Los compuestos son sustancias químicas, ¿verdad? Formadas por un grupo de átomos, pueden ser por dos tipos de átomos o más tipos de átomos. Entonces, eso es un compuesto. Ya cuando se unen dos elementos, entonces ya se forma una molécula o un compuesto. A eso se le llama compuesto. Un compuesto, entonces, es aquello o aquella sustancia que está formada por dos o más tipos de átomos, a diferencia de lo que es el elemento, ¿verdad? El elemento, vimos nosotros que en los elementos están formados por un solo grupo de átomos, por el mismo tipo de átomo. En cambio, los compuestos ya, por eso se llaman así, compuestos, porque están formados por dos o más tipos de átomos. Muy bien, ejemplos de compuestos podemos ver, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿verdad? Que es un compuesto, lo que nosotros denominamos sal de mesa, ¿verdad? Lo vamos a escribir aquí. El cloruro de sodio es un compuesto porque está formado, si nos damos cuenta, por dos tipos de átomos. ¿Y qué átomos son? Un átomo de sodio y un átomo de cloro. En este caso se forma la molécula de esta manera. Entonces, este es un compuesto, el cloruro de sodio. Podemos ver que existen otros compuestos, ¿verdad? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de compuestos. Por ejemplo, lo que les mencionaba, aquí tenemos la sal, el cloruro de sodio, ese es un compuesto porque está formado, ya vimos, por dos tipos de átomos, que son el sodio y el cloro. Entonces, el cloruro de sodio es un compuesto. También podemos ver, ahora que está de moda, ¿verdad? Tal vez no de moda, sino que es muy necesario, ¿verdad? Que nosotros estamos utilizando mucho lo que es el gel, ¿verdad? El alcohol en gel, muy útil para desinfectar nuestras manos, pues es un compuesto también, ¿verdad? Porque está elaborado a base de alcohol. Entonces, el alcohol es un compuesto y también, entonces, esto es un compuesto. Podemos observar el vinagre, válgala, mejor así. El vinagre también es un compuesto. Su nombre científico es ácido acético. Entonces es un compuesto que es muy útil también en la cocina y para otras cosas, ¿verdad? A nivel industrial. Entonces el vinagre es otro tipo de compuesto. Tenemos el alcohol. También, ¿verdad? El alcohol que nos sirve también mucho es un compuesto también. Y tenemos los medicamentos, ¿verdad? Todos los medicamentos que nosotros utilizamos son compuestos químicos porque están formados por más de dos tipos de átomos diferentes, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama compuesto. Entonces tenemos ya la diferencia entre lo que son elementos, que son parte, ¿verdad?, de sustancias simples, y los compuestos, que ya son sustancias compuestas por dos o más tipos de átomos. Bueno, entonces vamos a seguir clasificando la materia. En este caso, las sustancias puras se dividen entonces en elementos
que pueden ser la plata, el oro, la plata, el hierro, el oro, que pueden existir de forma natural, otros de forma sintética y que los encontramos en la tabla periódica de los elementos. Y los compuestos como el cloruro de sodio, como el azúcar, como el vinagre, como el alcohol, como los ejemplos que ya vimos. Ahora vamos a ver que también la materia la podemos clasificar en lo que son mezclas. Vamos a colocar acá nuestro concepto. Las mezclas. ¿Y qué son las mezclas? Las mezclas no es más que la unión de dos o más sustancias. Pueden ser dos o pueden ser más sustancias que pueden estar de una composición definida o una composición diversa, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son las mezclas. Las mezclas existen de la siguiente manera. Las mezclas existen como mezclas heterogéneas y como mezclas homogéneas. Muy bien. Las mezclas, entonces, dijimos, ¿verdad? Son aquellas sustancias en las cuales nosotros podemos, se pueden mezclar dos o más sustancias, ¿verdad? Lo único que las mezclas se dividen en heterogéneas y mezclas homogéneas. ¿Y cuáles son las mezclas heterogéneas? Ahorita vamos a ver. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las cuales podemos nosotros ver claramente o podemos diferenciar cada una de las sustancias. A eso se le llama mezclas heterogéneas. Podemos nosotros podemos observar, ¿verdad? Claramente dónde se encuentra cada una de las sustancias que nosotros hemos mezclado. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo que es muy típico, ¿verdad? Este ejemplo de el agua con el aceite. Este es un tipo de mezcla. Un tipo de mezcla que es una mezcla heterogénea. ¿Por qué podemos ver nosotros que es una mezcla heterogénea? Porque aquí podemos observar nosotros claramente dónde se encuentra el aceite y dónde se encuentra el agua, ¿verdad? Eso existe, este fenómeno se da por las densidades, ¿verdad? Entre las dos sustancias que están mezcladas en este vaso, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros agitamos el aceite y el agua, podemos observar nosotros que incluso agitando se vuelve a colocar de la misma manera. Entonces, quiere decir que las sustancias no se mezclan entre sí al 100%. Está en dos fases, es decir, nosotros podemos diferenciar claramente dónde está el aceite y dónde está el agua. Entonces, esa es una mezcla heterogénea. Ese es un ejemplo de la mezcla heterogénea. Muy bien. Ahora, las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas sustancias en las cuales nosotros podemos venir y podemos mezclar dos sustancias o más, ¿verdad? Dos o más sustancias distintas y en las cuales nosotros no vamos a observar en dónde se encuentra cada una de esas sustancias que nosotros hemos mezclado. Y vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá una mezcla de agua con café. Ese es otro tipo de mezcla. Pero aquí no podemos observar nosotros en dónde está el café y en dónde está el agua. ¿Por qué? Porque se ha mezclado completamente al 100%, a tal forma de formar, lo que es una composición constante. Miren, o sea, no podemos nosotros diferenciar dónde está el café y dónde está el agua. Entonces ese es un tipo de mezcla homogénea, en la cual nosotros no podemos distinguir en dónde está cada uno de sus componentes, ¿verdad?
y así podemos mezclar otras sustancias, ¿verdad? Pero este es un ejemplo del agua con café, ¿verdad? En la cual nosotros podemos ver claramente que su composición es constante, ¿verdad? O sea, se ha mezclado al 100%, a diferencia del anterior que vimos en el agua con el aceite, ¿verdad? Entonces, este también es un ejemplo de una mezcla homogénea. Entonces, tenemos mezcla heterogénea y tenemos mezcla homogénea. Mezcla heterogénea, podemos ver la composición en donde se encuentra cada una de las sustancias que están formando este vasito, ¿verdad? Y aquí no podemos observar en dónde está cada componente. Entonces, esa es la diferencia entre mezcla homogénea y entre mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Muy bien. Entonces, hemos terminado acá nuestra clase de lo que es la clasificación de la materia. Entonces, vamos a recapitular así rápidamente y vamos a recapitular que la materia se clasifica de dos formas. La materia se clasifica como sustancias puras y como mezcla. Luego vamos a ver que en las sustancias puras nosotros podemos observar, podemos encontrar lo que son los elementos, que los elementos son todos aquellos que existen en la naturaleza y que algunos son creados sintéticamente, y podemos ver también que aparecen en la tabla periódica de los elementos y podemos ver algunos ejemplos como la plata, como el hierro, como el oro, ¿verdad? Y los otros que ya mencionamos, ¿verdad? Como el aluminio y como el cobre. Entonces, esos son parte de las sustancias puras. Ahora también tenemos las mezclas. Tenemos entonces que la materia se clasifica también en lo que son mezclas y que las mezclas pueden ser, dijimos que las mezclas son la unión de dos o más sustancias. Estas sustancias pueden ser compuestos, ¿verdad? Sustancias que pueden ser heterogéneas y que pueden ser homogéneas. En las mezclas heterogéneas nos dimos cuenta, ¿verdad? En las mezclas heterogéneas dijimos que son aquellas sustancias en las cuales se puede observar claramente en dónde se encuentra cada uno de los componentes, porque no está mezclado al 100%, la composición no se vuelve uniforme. Y a diferencia, tenemos una mezcla homogénea, porque aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, la composición está uniforme, ¿verdad? No podemos observar dónde está el café y dónde está el agua. Entonces, este es un ejemplo de mezcla homogénea. Muy bien. Hasta aquí entonces nuestra clase. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, ¿verdad? Cada una de la clasificación de la materia y que Dios les bendiga. Está uniforme, ¿verdad? No